Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de Discos Memorables, un podcast que vamos a hacer disponible en internet, en portales como Podomatic o YouTube, o también, ¿por qué no?, en Versos y Alumiños, el blog que dirige Antonio García Teijeiro y que me dio la idea para empezar esta serie de programas que vamos a llamar precisamente Discos Memorables, pues en ese blog Versos y Alumiños yo escribo con cierta regularidad una columna que tiene también ese mismo título. Y qué mejor para empezar este programa que charlar con el propio Antonio García Teijeiro sobre uno de sus discos fetiches, sobre uno de sus discos más importantes y discos que para él han sido más influyentes en la historia de la música del siglo XX. Soy Antón García Fernández y hablo desde Martin, en Tennessee, y al otro lado de la línea cibernética, que no telefónica, porque vamos a grabar este programa gracias a las nuevas tecnologías, tengo a Antonio García Teijeiro, director de Versos y Alumiños, gran poeta gallego y, por qué no decirlo también, mi padre. Buenas tardes para ti y mañanas para mí. Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien, Antón. De todo lo que dijiste, lo que estoy más contento es de ser tu padre. Y yo también. Dicho esto, te diré que hablo desde Galicia, efectivamente, en un día maravilloso, soleado, de mediados de noviembre, y es un placer poder salir digamos que a la calle cibernética para hablar de Bob Dylan y concretamente de uno de los mejores álbumes para mí de la historia de la música, como es Blonde on Blonde. El Blonde on Blonde, sí, muy bien, uno de los discos, pues ya digo, como tú dices, de los más importantes de la historia de la música del siglo XX, sin duda uno de los discos cumbre de la carrera de Bob Dylan, que llega además, pues no exactamente al principio, pero muy pronto en la carrera de Bob Dylan, ¿no? Porque es un disco que se grabó en el año 1966, en parte en Nashville, muy cerca de aquí, de donde estoy yo. Y bueno, pues es un disco que es además el primer disco doble de la historia de la música rock pop, ¿no? Antonio, ¿puedes explicarnos por qué has elegido este disco precisamente para iniciar esta serie de programas de discos memorables entre los muchos que Bob Dylan tiene en su muy variada carrera? Bueno, aclarar a ti no, pero aclarar en general que este disco se grabó, digamos, en dos lugares, aunque el lugar definitivo fue Nashville. Lo intentó Dylan durante un tiempo, en los estudios Columbia de Nueva York. Buscaba un sonido determinado que no fue capaz de conseguir. Ante esta situación, Bob Johnston, el productor, a pesar de tener una cierta oposición por parte de Albert Grossman, e incluso Dylan al principio no lo tenía muy claro, también el departamento de marketing de CBS en aquel momento tampoco era muy partidario, pero consiguió llevar a Dylan a Nashville, ahí muy cerca de donde estás tú, y ahí en Nashville fue donde realmente, con unos músicos de sesión verdaderamente extraordinarios, con una colaboración impresionante de Al Cooper, Bob Dylan fue contando su camino en un disco que marcará para siempre una etapa que además tiene mucha relación con la creación de un grupo extraordinario que va a ser The Band a partir de ese momento. Antes eran Lydon and the Hawks, después fueron The Hawks, y cuando Bob Dylan los escucha, porque la secretaria de Albert Grossman lo empuja un poquito a escucharlos, queda prendado totalmente del sonido del grupo, y en especial de Robbie Robertson y de la batería y cantante Levon Helm. A partir de ahí, bueno, pues surgen una serie de cosas que se pueden hablar, si quieres, más adelante. Sí, además de esos músicos que fueron el germen, ¿no?, de The Band, hay una serie de músicos de sesión absolutamente excelentes que formaban parte de lo que se llamaba en esa época en Nashville el A-Team o el equipo A, que no es exactamente, no tiene nada que ver con la serie de los años 80, sino que es un grupo de músicos de sesión que participaban en algunas de las sesiones más importantes de Nashville, que se grababan en esa época a mediados de los años 60, y que son gente como Jerry Kennedy o Charlie McCoy o Hargus Peak Robbins, por ejemplo, que participan en esta serie de sesiones que llevaron a la creación del Blonde on Blonde de Bob Dylan. Sí, vamos a ver, vamos a centrar un poco. Blonde on Blonde es el séptimo álbum de Bob Dylan. Es el primer álbum doble de la historia. El primer álbum también en la historia en el que una canción ocupa una cara. Es el tercero de la época, digamos, electrificada, para muchos llamada también
la época ácida de Bob Dylan. Es para mí uno de los mejores álbumes de la historia por muchas razones. La primera es porque es muy variado, tiene una serie de géneros que percibes enseguida y que Bob Dylan quiere expresar. Es el género del blues, por ejemplo, que está muy presente en todo el álbum, en algunos incluso un sonido de Nueva Orleans, tiene rock, hay boogie, ciertos toques de pop, alguna música incluso popular. En fin, Dylan se siente libre para componer y para ello se apoya en músicos brillantes que van a llevar a Dylan a conseguir ese sonido con el que estaba soñando y que en Nueva York no era capaz de conseguir, ¿no? Él mismo afirma que este LP tiene un sonido claro, brillante, fluido y salvaje como el mercurio, un sonido metálico como el oro, de gran poder evocador. Este es mi sonido, dijo él una vez terminado este álbum. Y desde luego Bob Dylan sintió esa libertad de la que hablas, porque no le llegó con componer temas para solamente un disco, sino que compuso un buen número de canciones, de tal modo que el disco no llegó simplemente con un disco sencillo de cara A y cara B, sino que estamos ante, yo creo que, como tú has dicho, es el primer disco doble de la historia de la música rock y apareció en el año 1966 y cuando la gente abrió ese disco se dio cuenta de que no había solamente un disco de Bob Dylan como hasta ese momento, sino que era un disco doble con una serie de canciones maravillosas. Antonio, si te parece, te dejo que digas lo que ibas a decir y después vamos a ir canción por canción comentando los contenidos de este disco Blonde on Blonde de Bob Dylan. Me parece muy bien, Antón. Yo lo que sí quería dejar muy claro son dos cosas, ¿no? Yo creo que el éxito y el respeto que este disco tiene o ha conseguido entre los aficionados a la música se basa en dos puntos de vista, partiendo de esa libertad de la que hablábamos antes. Uno es el nivel de excelencia de los participantes, músicos de primera categoría. Lo dice Al Cooper, que asocia pues el éxito del álbum al alto nivel de los participantes y la excepcional calidad de las canciones. Segundo, porque esta canción tiene un alto nivel literario, un contenido literario muy alto. Son textos que, dice Juan José Vicedo y yo suscribo, desbordan en imágenes poéticas, frecuentemente crípticas o simplemente casuales, visionarias en muchos casos y muy pegadas un poco a ese mundo particular de Bob Dylan, ¿no? Estamos hablando con Antonio García Teijeiro en este primer programa de Discos Memorables, 7 horas de diferencia, un océano de distancia y la música como unión, específicamente este disco de Bob Dylan que se llama Blonde on Blonde y que no vamos a poder poner ningún tema por cuestiones de copyright, no queremos tener problemas legales de ningún tipo. Pero lo que sí aconsejamos a quien esté escuchando esto que ponga de fondo el disco Blonde on Blonde de Bob Dylan mientras escucha nuestra conversación, porque vamos a empezar a hablar, a desgranar cada una de las canciones que aparecen en las 4 caras de este disco doble. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que se llama Rainy Day Women, números 12 y 35. Bueno, esta es una canción muy diferente a lo que Dylan había hecho hasta el momento, lo que había grabado. Vemos ahí que hay, por ejemplo, un ritmo muy de Nueva Orleans, que hay presencia de metal, de viento, de risas, de bailes, de juerga. Es una canción muy festiva, una canción de ambiente festivo, alegre, y que además tiene un estribillo que se sigue repitiendo en todos los conciertos, porque Bob Dylan yo creo que es de las canciones que más ha cantado, en directo, con ese estribillo que viene diciendo todo el mundo tiene que estar colocado, en principio. Algunos dicen que tenía que ver con la canción de Ray Charles, que decía todo el mundo está borracho. Son tiempos diferentes y las drogas están ahí. Se le acusa a Bob Dylan en algún momento, los puristas, de si estaba empujando a la gente a consumir drogas, y él dice claramente que él nunca hizo una canción a favor de las drogas, que considera que las drogas no son
vitales y que son perjudiciales, y que él nunca escribiría una canción empujando a nadie a consumir. Otra cosa es lo que él consumiese, pero claro, él no hacía gala de todo ello, ¿no? Sin olvidar además que el verbo stone en inglés también significa apedrear, con lo cual, bueno, se podría ver de diferentes maneras, como en muchos casos hay una multiplicidad de interpretaciones de los textos literarios, poéticos, musicales de Bob Dylan. Como tú dices, es una canción que Bob Dylan, que no era un músico o cantante que generalmente cantase las mismas canciones en sus conciertos a lo largo del tiempo. Esta es una canción que cantó muchas veces, ¿no? A lo largo de diferentes etapas en directo, ¿no? Y tú, que has visto a Bob Dylan muchas veces, pues es una canción que creo que habrás escuchado varias veces. Yo creo que siempre que escuché a Bob Dylan cantó esta canción. Bob Dylan cambia desde hace unos años a esta parte. No antes en el 66, 67, ahí canta más o menos las canciones que, según qué álbum va sacando, y las canciones que tiene y que tienen éxito. Hay que comprender que una persona que tiene cerca de 500 canciones no va a estar cantando siempre las mismas. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2016, en el 15, en el 14, en el 13, que ha estado girando por aquí. Bueno, pues cambia las canciones. Otra cosa, cambia las canciones que canta. Y también cambia, esas canciones de siempre, las cambia haciendo una versión diferente. No las nuevas, porque las nuevas las canta como las concibió, pero las otras, porque yo creo que está muy cansado también de estar cantando siempre lo mismo. Lleva más de 50 años, dale que te pego. Hombre, pues yo creo sinceramente que a mí me encanta que sea así, ¿no? La siguiente canción es, y creo que estábamos hablando de esto anteriormente, es una de mis favoritas del disco, porque me gusta especialmente ese sonido cercano al blues de Chicago, ese homenaje a los bluesmen de Chicago que hace Bob Dylan en la siguiente canción, que se llama Pledging My Time. Conociendo tus gustos, que los conozco perfectamente, no me extraña que esta canción sea de las favoritas. Tú eres un gran amante del blues, y cuanto más antiguo mucho mejor, porque vas a la raíz, y eso es muy interesante cuando de música popular hablamos, ¿no? Efectivamente, esto es una mirada clara y rotunda que hace Bob Dylan hacia el blues. Viene siendo, o yo lo concebiría como, una especie de homenaje a los intérpretes de este género, que tanto influyeron en la música estadounidense, americana y mundial, y que tanto influyeron en él. Es una canción que crea un ambiente denso, intenso, pesado en el sentido no de no soportable, sino de obsesivo, ¿verdad? Marcado por un ritmo, pues blusero, pero al mismo tiempo tiene un toque melancólico, ¿no? Es decir, a veces da la impresión de ver humo por todas partes, en aquellos chiringuitos donde el blues, el jazz, etcétera, en los años 50 o tal vez antes, pues estaba presente, ¿no? Pledging My Time para mí es un lamento. Es un lamento muy bluesero, y la primera canción dentro del disco en la que ya escuchamos este sonido del blues, que aparecerá y reaparecerá en otros temas posteriormente. Bueno, la siguiente canción yo sé que es una de tus favoritas, y no solamente es una de las mejores del disco, sino que es uno de los verdaderos clásicos que ha creado Bob Dylan, y se llama Visions of Johanna. Bueno, esta es una canción extraordinaria. A mí desde el primer momento que la escuché me dejó absolutamente prendado de ella, ¿no? Pero te estoy hablando de hace muchísimos años, en los que yo en mi casa, sentado en un sillón, abría el LP y estaba escuchando la canción. No entendía nada, pero me estaba comunicando, pues, unas sensaciones muy profundas, ¿no? Tuvo que pasar el tiempo para que yo leyera esta canción y entendiera por dónde van los tiros. Yo concuerdo muchísimo con la visión que Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon hacen en su libro, que acaba de reciente aparición en España, todas sus canciones, un libro enorme y grueso. Muchas de las cosas que digo están sacadas de ahí y pasadas un poco por mi forma de ver las cosas. Aquello en lo que estaba de acuerdo lo mantenía, ¿no? Visions of Johanna viene siendo una observación diferente del mundo, ¿no? Hay como una especie de realidad deformada. Quien narra la canción, el protagonista de la canción, pues está en vela hasta pasada la madrugada y no es capaz de serenarse, ¿verdad? Hay multitud de referencias pictóricas y literarias muy claras. A mí me hizo mucha gracia que ya Bob Dylan tocase ya en aquella época, pues esa recreación que de la Mona Lisa
hizo Marcel Duchamp, poniéndole un bigote, ¿no? Pues aparece ahí. Las letras huele clarísimamente a generación beat. Es una canción obsesiva, compleja, una búsqueda de la felicidad, pues en vano, ¿no? Se preguntan durante la canción, o entiendes que dónde estamos, que quiénes somos, qué hacemos aquí, saldremos de donde está, de este enorme agujero en el que nos encontramos, en el que se encuentra además el protagonista. Bueno, en Rolling Stone dijeron de esta canción que Dylan no había aparecido nunca tan solo como en esta balada. Para mí es una canción espléndida, sinceramente. Y para mí es también una canción que yo pondría a todos aquellos que todavía dudan de que Bob Dylan sea un poeta, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, no, es un cantautor, no es un poeta, no voy a entrar en esa polémica, pero yo diría que quien dude todavía de esto, esta es una buena canción para poner y escuchar y darse cuenta de la manera poética en la que Bob Dylan pues recrea y explora estas ideas de las que estabas hablando, estas visiones de Johanna. Es que yo creo que la gente no se da cuenta que Bob Dylan, es decir, estas letras que Bob Dylan hace y viene haciendo ya, que viene haciendo, no es nuevo aquí, aunque aquí pues da una vuelta de tuerca más, ¿no? Pero no se da cuenta que esto es una manera increíble de escribir canciones a través de la poesía. Es que abre nuevas canciones, abre nuevos caminos a la poesía. Es que esto no es normal encontrarlo en una canción hasta ese momento. Entonces, bueno, esto es algo que conviene repetir. Yo tampoco voy a entrar en esa polémica, estoy muy contento que le dieran el premio Nobel, pero nada más. La siguiente de las canciones siempre me recuerda, me lleva a un cierto Talbot Horizon verde, ¿no? Un coche en el que en una cinta que recuerdo que tú tenías aparece esta canción, una cinta de la marca BASF, no sé por qué recuerdo esto, pero lo recuerdo que era así, una cinta de color amarillo que tú habías grabado y en la que aparece, entre otras, esta canción. Siempre que escucho esta canción pienso en eso, ¿no? Se llama One of Us Must Know Sooner or Later. Pues sí, la verdad es que es una canción que a mí me enganchó desde el primer momento. Me enganchó desde el primer momento porque yo me doy cuenta de que tiene un ritmo y una manera de decir las cosas y las palabras que te envuelven, ¿no? Aquí es el Dylan más realista, que pone acento pues, en un tema que es de toda la vida, como es el fracaso amoroso, ¿no? Y es curiosamente una canción que a mí me encanta. Recibió ciertas críticas de las personas más... Bueno, de especialistas. Ya sabes que sobre Bob Dylan hay personas que están obsesionadas para bien y para mal, ¿no? Y entonces unas ciertas críticas pues dicen que carecía de rigor rítmico, que había ciertas desafinaciones, que se desafinaba, y que en conjunto que no resultaba una canción precisa, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo tampoco me pongo a desgranar al segundo si hay este fallo o no. Yo lo que sí sé es que la canción me envuelve, y me envuelve en buena parte por la voz de Dylan y sobre todo también por el órgano de Al Kooper. Consiguió embrujarme desde el primer momento. Me encantan esas entradas al órgano de este genio musical llamado Al Kooper. Sí, bueno, mi oído no está entrenado hasta tal punto, ¿no? A mí me gusta la canción o no me gusta la canción y ya está. Y en este caso me parece que es una canción excelente, que además cierra la primera cara del Blonde on Blonde. Cuando le damos la vuelta a este primero de los dos discos que conforman Blonde on Blonde, nos encontramos con otra canción que, bueno, es otro de los clásicos de Bob Dylan que salen de estas sesiones del Blonde on Blonde, que se llama I Want You. Sí, dentro de esta canción, que por cierto tuvo varios borradores, pero las letras le costó bastante escribir las letras y tiene su razón, evidentemente. Es una canción que en principio te atrae porque tiene una especie de comienzo muy pegadizo, un comienzo muy pegadizo, alegre, con un estribillo repetitivo que es fácil de recordar, ¿no? Y esto que puede parecer que es una canción así muy sencilla, desde el punto de vista musical, no lo es tanto desde el punto de vista literario, sino que es una poesía rica en metáforas e interrogantes variadas, y además se muestra muy bien el mundo de Bob Dylan aquí, ¿no? Porque cita personajes muy particulares, peculiares de su universo, ¿no? Como el sepulturero culpable que suspira, el político que un fusil va... En fin, es
es una canción que a mí personalmente me parece muy inteligente y tiene un sonido muy fluido, ¿no? Muy rápido. Y la armónica de Dylan ahí brilla totalmente, ¿no? Y hay como una especie de ambiente de felicidad en esta canción, se respira, bueno, un muy buen ambiente, ¿no? Es una canción muy interesante. Sí, es una canción alegre en cierto modo y además me gusta mucho en esta canción, yo creo que destaca la conjunción de la voz de Dylan, la armónica de Dylan y el órgano de Al Kooper. La canción I Want You, uno de los verdaderos clásicos de Bob Dylan. La siguiente es una de las canciones más largas del disco y también con el título más largo. Se llama Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. A veces se le llama simplemente Memphis Blues o Memphis Blues Again. Y a mí esta canción siempre me recuerda a una versión en español magnífica que ha hecho Kiko Veneno. Siempre que escucho esta canción por Bob Dylan, pienso en la versión en español de Kiko Veneno. Es que a mí me parece excepcional la versión que hace Kiko Veneno de esta canción. Mira que no es fácil hacer una buena versión de un tema tan complejo como es este, pero bueno, Kiko Veneno la verdad es que tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Bueno, esta canción es como otras tantas de Bob Dylan de estilo narrativo. Bob Dylan cuenta poéticamente historias. Bueno, el estilo de los escritores y los poetas de la generación Beat, ¿no? Recordamos las cosas de Allen Ginsberg o de Jack Kerouac, sobre todo también de Ferlinghetti, de Gregory Corso, de Burroughs, en fin, etcétera. De Burroughs, efectivamente, William Burroughs, etcétera, ¿no? Entonces, es un rock a nivel musical de tiempo medio. Nada tiene que ver con el blues, a pesar de que aparezca ahí esa palabra tan hermosa, ¿no? Un narrador que está lejos de casa, lejos de su ambiente, de los suyos, que se encuentra solo en un lugar desconocido, se siente muy triste, se siente muy desorientado, ¿no? Es un narrador que va diciendo sus cosas a través de 9 estrofas en la que encontramos ejemplos del absurdo. Aquí Lewis Carroll pues también está presente. Con Shakespeare, por ejemplo, en El Callejón, expresiones psicodélicas, y todas las estrofas, todas terminan con la misma pregunta. Oh, mamá, ¿va a llegar pronto el final? Tirado en móvil con el blues de Memphis. O sea que esa blues, que aquí yo creo que es más tristeza también, tiene mucho que ver con la tristeza, esa otra acepción que tiene blues como significado, y realmente se está preguntando un poco, pues digamos, angustiado, ¿cuándo va a terminar esta pesadilla, ¿no? Es una canción muy triste en ese sentido, ¿no? Y es otra canción que Bob Dylan cantó continuamente en directo a lo largo de las décadas, ¿no? También. La siguiente es una canción que a mí siempre me ha parecido un verdadero enigma, ¿no? Porque parece en principio que habla de un artículo de ropa, ¿no? Pero no es necesariamente así. La canción se titula Leopard Skin Pillbox Hat. Sí, mucha gente le preguntaba a Bob Dylan por el nombre, a qué venía el título de esta canción. Bob Dylan, como siempre, eludiendo dar claves. Y a mí me parece bien también, ¿no? De que le estés preguntando, mira, tú acércate a lo que hay y olvídate del tema que más da, que tenga que ver o no, o con qué tenga que ver. Él para salir de la... Decía, sí, es una canción sobre un sombrero de piel de leopardo y punto, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que es un nuevo retorno al blues eléctrico, ¿verdad? Sí, sin duda. Esta canción la interpretó en directo con The Hawks muchas veces en conciertos, ¿verdad? Y bueno, fue grabada en 6 tomas en Nueva York, o sea que parecía que iba a tirar ya desde ahí, desde antes de trasladarse a Nashville, pero fueron desechadas todas. Y en Nashville necesitó 14 tomas. Bueno, la última fue la válida, pero fíjate, estamos hablando de aproximadamente 20. Algunas de ellas están recogidas en los bootleg series que han ido apareciendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo destacaría además la función solista de Robbie Robertson, que fue un hombre formado en el estilo del blues eléctrico de Chicago. Tenemos, digamos, 2 concepciones que perfectamente conviven, pero dos de blues, ¿no? Bob Dylan mucho más cerca del folk blues, ¿no? Ese de el reverendo Gary Davis Jr., ¿verdad? Uh-huh. O de Blind Willie McTell, en fin, quizá Robert Johnson, Mississippi, ¿no? John Hurt, por ejemplo. Exactamente, Mississippi John Hurt. Y por otro lado está Robbie Robertson, que está, bueno, formado en estilo ya del blues eléctrico de Chicago,
y del delta del Mississippi. Es un hombre que mira hacia pues gente como Howlin' Wolf, Muddy Waters o Little Walter, por ejemplo, entre otros, ¿no? Bueno, pues efectivamente se nota muchísimo en esta canción esa presencia, y la verdad que es una canción realmente excelente, ¿verdad? Hablamos con Antonio García Teijeiro, el poeta gallego y director de Versos y Alumiños, el blog que se puede leer en internet sobre uno de sus discos favoritos, que es el Blonde on Blonde de Bob Dylan, y estamos ya más o menos en la mitad del camino de nuestro recorrido por los surcos de este disco doble de Bob Dylan, porque llegamos a la canción que cierra la segunda cara del disco, que, bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya de Just Like a Woman? Lo que se ha dicho y lo que se puede seguir diciendo, y luego esa obsesión por buscar y preguntar qué quiere decir Dylan, a quién le dedica estas canciones, por qué lo hace. O sea, con Dylan hay una obsesión que yo no vi en ningún otro personaje, desde luego, de la música actual, sinceramente. Muchos decían, no, que se refiere a Joan Baez, otros. En cambio, parece que la tesis o la hipótesis, mejor dicho, más clara o más certera quizá, es que se refiere a una mujer que tuvo con él en esta época, años 66 aproximadamente, 65, 64, no lo sé, que tuvo con él una relación amorosa de las tantas que tuvo Bob Dylan, aunque esta mujer, que se llamaba, o se llama, no sé, Edie Sedgwick, pues caló en ese momento con él, luego formó parte de la factoría de Andy Warhol, e incluso fue musa de Andy Warhol, ¿no? A mí es una canción que me encanta, porque además me gusta el ritmo que va llevando poco a poco, bum, 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 poco a poco te va llevando. Él la concibió seguramente creando metáforas. Bueno, vamos a ver, te diría mejor. Esta canción tuvo un ataque frontal de las feministas y sobre todo de alguna escritora feminista, porque consideraba que era un catálogo tremendo, pues contra la mujer en sí misma, ¿verdad? Y claro, eso llevó a hacer durante un determinado, por parte de un sector de la sociedad, pues bueno, no verla muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido una lectura horrorosa, porque yo, cuando la leí realmente, yo nunca entendí eso, yo no lo sabía además esto, y nunca entendí ni vi ningún tipo de misoginia aquí, ¿no? Porque, bueno, la consideran un poco eso, bastante misógina. Él la concibió seguramente creando metáforas, pues del paso que se ve bastante claro de la adolescencia a la edad adulta de una mujer, sobre la inocencia que se va perdiendo a medida que te vas haciendo mayor. Fíjate en estos versos: pero recientemente he visto que sus cintas y sus lazos se cayeron de sus rizos. Eso es evidente, una metáfora clarísima de la pérdida de la adolescencia, del pasar la adolescencia, ¿no? Por consiguiente, para mí nada tiene de misógina esta canción. Tiene una estructura armónica magnífica, sencilla, sofisticada en algunos puntos, y con unas intervenciones excelentes de la armónica, a la armónica, del propio Dylan, al piano de Hargus Robbins, y una soberbia interpretación al órgano de Al Cooper, ¿no? O sea, a mí me parece una canción hermosísima, tanto en letra como música. Sí, a mí esa interpretación desde la óptica feminista de la que hablas, pues me parece también una interpretación equivocada, un ejemplo de un intento de buscar tres pies al gato cuando realmente eso no está ahí. Tenemos que centrarnos en los textos, y si leemos el texto de esta canción nos daremos cuenta de que, bueno, es una equivocación, yo creo, ese tipo de interpretación. Llegamos así al final de este primer disco de Blonde on Blonde, y si estuviésemos hablando de un disco normal pues ya habríamos acabado, pero en este caso el Blonde on Blonde es un disco doble. Bob Dylan tenía una serie de canciones, muchas, que compuso para este disco, y por tanto se hizo necesario que el disco saliese como disco doble, así que vamos a coger el segundo disco del Blonde on Blonde y vamos a ponerlo, y nos encontramos con que en la tercera cara empezamos con un tema que, bueno, tiene también un título bastante largo, que significa algo así como muy probablemente tú te irás por tu camino y yo me iré por el mío. Most likely you go your way and I'll go mine.
Sí, bueno, yo creo que está bastante claro. El título lo dice prácticamente todo. De todas formas, en Biograph, una de las magníficas recopilaciones de las canciones de Bob Dylan, él mismo dice que la compuse ya en un tono así entre irónico, crítico y demás. La compuse sin duda después de un desengaño amoroso del que debo decir he salido por suerte sin la nariz rota, ¿no? Bueno, hay un cierto tono acusador, lógicamente, de la persona que se siente, pues, que se siente molesta por perder a la persona amada. Tiene un cierto toque enigmático, como yo creo que en casi todas las canciones de Dylan siempre hay una cosa enigmática, aunque sea muy clara, ¿verdad? Porque esta es una letra accesible, si lo lees te das cuenta que es quien lo lea, digo, se dará cuenta que es una letra accesible, que no tiene un mayor, pero siempre hay ese tono, ese toque enigmático que te hace, de repente te desconcierta un poco, ¿verdad? Es una canción, una buena canción, porque todas las canciones de este LP para mí son buenas, unas mejores que otras, pero son todas buenas, incluso unas distintas a otras, no tanto. Y que, bueno, tuvo bastante éxito, porque esta canción fue la cara B cuando sacaron el single de Leopard Skin Pillbox Hat. Esta la canción, era la cara B, y bueno, pues una bella canción. Una muy buena elección también para la cara B de esa canción, Leopard Skin Pillbox Hat, y en la cara B Most Likely You Go Your Way, porque bueno, creo que son dos canciones que tienen elementos comunes, por lo menos musicalmente, rítmicamente, ¿no? Y creo que es un muy buen single, la verdad. La siguiente canción tiene ciertas referencias homéricas y nos habla de Aquiles, ¿no? En una canción que se titula Temporary Like Achilles. Bueno, una canción que vuelve a tocar una vez más el tema del desamor, de alguna manera, ¿verdad? Hay un enamorado que se ve sustituido por otro en el corazón de su pareja, de su amada, y por consiguiente, pues provoca en él un caos interno, pues que lo lleva a expresar un poco ese estado triste, muy triste en el que se halla, ¿no? Tiene un guiño, dice Temporary Like Achilles, ¿no? Y bueno, Aquiles es el héroe creado por Homero en su gran obra La Ilíada, ¿no? Y en la última estrofa pues lo incluye como, digamos, un poco como protector del amante infiel, ¿no? Un sonido Nashville tiene esta canción, es un boogie quizá que a muchos les recuerda, y tú sabes mucho de esto, les recuerda al gran Fats Domino y su tema Blueberry Hill. Sí, bueno, no es que al escuchar la canción pues yo ya rápidamente piense en el Blueberry Hill, pero desde luego al escucharte decir esto pues me doy cuenta de la influencia del rhythm and blues, rock, Nueva Orleans, de la música de Fats Domino en esta canción, sin ninguna duda, sí. Porque hay mucha gente que está buscando a ver a quién copió, a ver a quién plagió, a ver en quién se basó. Bueno, el caso muchas veces es desprestigiar, ¿no? Pero ya buscan eso. A mí me parece muy bien que beba en muchísimos sitios, como la tradición de la música popular americana fue siempre. Los bluesmen bebían de otros bluesmen, los intérpretes de jazz también. Bueno, pues que eso forma parte un poco de lo que es algo que está saliendo de la fuente popular, que está viva siempre, ¿no? Y al que todo el mundo puede acceder, no es de nadie en particular, ¿no? Y está claro aunque alguien la haya utilizado, claro, aunque alguien la haya utilizado. Sí, me parece evidente que la música, la literatura, la pintura, el arte en general no se crea en un vacío, sino que siempre hay influencias por aquí y por allá, y Bob Dylan las une todas en las canciones de este disco y de, bueno, todos los demás discos que grabó que ha grabado a lo largo de su carrera. La siguiente canción, Antonio, es una de mis favoritas también del disco, es una canción que me gusta escuchar mucho y que nos habla de una María absolutamente dulce, o Absolutely Sweet Marie. Bueno, si estudiamos un poquito la poesía de Bob Dylan, digamos que se mueve entre varios parámetros, entre ellos dos que yo podría aquí ahora señalar, como es la utilización de la metáfora sexual y amorosa incluso, pero sexual,
Por ejemplo, hay un momento aquí que dice, sabes que no puedo saltarme, tú pues a nivel. Sí, muy de blues sí. ese verso, claro, ¿no? Claro, porque es que él vivió tanto en el blues que es imposible que no esté ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, la poesía surrealista. Esos son dos de las más importantes características de la poesía dilaniana. Bueno, pues aquí también hay otra frustración, es una canción de frustración, de otra vez del narrador, del protagonista, que bueno, que tampoco es, digamos que pues que no es querido, no se siente correspondido ante el amor, ¿no? Eso es algo bastante común, pero en la poesía y en la canción, ¿verdad? Es una canción que tiene un ritmo impresionante y que te va llevando, te mueve, y una canción que curiosamente fue grabada en 3 horas. A mí también es una de las canciones que más me gustan de este disco, ¿no? Y vas entrando y empiezas a moverte, pero no moverte en plan de bailar, sino moverte en plan de cambiar de espacio, de mini espacio dentro de donde estás, te va llevando y vas necesitando algo más, ¿no? A mí es que de verdad me parece una magnífica canción. En 3 horas, grabada en 3 horas. Otras necesitaron no sé cuánto. Esta en 3 horas. La siguiente es una canción que yo he leído o leí sobre ella mucho antes de escucharla, porque en varios libros sobre los Beatles que yo leí cuando era más joven, pues se mencionaba esta canción porque tiene una relación con los Beatles. Me refiero a la canción Fourth Time Around, que, bueno, hay una polémica sobre si esta canción fue plagiada del Norwegian Wood que John Lennon compuso para el Rubber Soul de los Beatles, o si fue al revés. Bueno, hay una relación clara entre el Norwegian Wood de los Beatles y Fourth Time Around de Bob Dylan. Digamos que esta canción es la primera que se grabó en Nashville, después de abandonar Nueva York. Esta es la primera canción que deja lista en Nashville ya para decir, bueno, ya tenemos esta canción de una manera clara. Efectivamente, sobre lo que tú hablas, Al Kooper se dio cuenta y le dijo en su momento a Dylan que tenía mucho morro, así directamente, y que, porque bueno, que le parecía pues una copia de la canción de John Lennon, el Norwegian Wood, que decías tú antes, y que le preocupaba, decía Cooper, que los Beatles lo denunciasen, ¿verdad?, por esto. Bob Dylan, quitándole como siempre importancia a estas cosas, dijo y le dio la vuelta, dijo que fue al revés, que fueron ellos quienes la copiaron tras escucharla juntos en Petit Comité. Era la época en que Dylan y los Beatles, sobre todo John Lennon, estaban muy cerca, ¿verdad? Y eso sirvió mucho para alimentar a Lennon concretamente y a los Beatles a la hora de concebir canciones con un peso específico a nivel de letra mucho más grande, ¿no? Es curioso, ¿no? Uno puede pensar, tal vez John Lennon la compusiera a lo mejor bajo el influjo, ya que estaba de Bob Dylan. En todo caso, copiada de Dylan. Bueno, pues eso evidentemente puede ser, ¿no? La canción en sí misma pues vuelve otra vez a ese juego con imágenes e indirectas sexuales, otra vez también en la más amplia tradición de los padres fundadores del blues. Por consiguiente, bueno, yo quisiera además decir que es curioso que a partir de aquí, y entonces yo no creo tanto, porque Dylan ya lo venía haciendo, yo no creo tanto que copiase mucho, aunque puede ser en alguna parte, pero hay que recordar que Norwegian Wood está en Rubber Soul, ¿no? Y que Rubber Soul quizás sea el primer LP en el que las letras de los Beatles tienen importancia. A lo mejor algo quiere decir eso. Sí, bueno, desde luego la influencia de Bob Dylan sobre los Beatles es evidente a partir de ese año, de finales de 1964, principios de 1965. Y bueno, una canción de Dylan copiada de Lennon, copiada de Dylan, como decías antes. Lo que realmente importa es el influjo de influencias mutuas que existieron entre Bob Dylan y los Beatles, y sobre todo John Lennon, que, bueno, nosotros somos los que ganamos realmente como audiencia, porque esas dos canciones, Norwegian Wood y Fourth Time Around, son dos canciones excepcionales.
Pasamos ya a la siguiente canción, que es la que cierra esta tercera cara del disco Blonde on Blonde, y es una canción que se titula Obviously Five Believers y que probablemente es una de las canciones menos conocidas, ¿no?, de Bob Dylan. Sí. Es una canción que bueno, pues no destaca por nada en particular, pero que es una canción muy equilibrada en todos los niveles, ¿verdad? Habla sobre la soledad y la ausencia del ser querido. Yo aquí, a mí me gustaría que los que os gusta la música y nos gusta la música, pues yo lo hice, porque ayer me pasé todo el tiempo escuchando una y otra vez este disco, que ya lo tenía muy escuchado, pero está bien siempre traerlo a la actualidad personal. Y Dylan se basa en el riff de armónica de Good Morning Schoolgirl de Sonny Boy Williamson. Y en este caso hace una interpretación de ese riff muy bonita el gran Robbie Robertson, ¿no? Así que, bueno, yo considero que es una canción equilibrada, agradable, influida sin duda, una vez más, por el blues de Chicago. Tú dijiste al principio, el blues, es que este disco bebe muchísimo en el blues. Sí, desde luego el blues es como el Guadiana en este disco, ¿no? Aparece y desaparece y vuelve a aparecer en diferentes momentos de las cuatro caras que componen este Blonde on Blonde. Llegamos precisamente al final de esta tercera cara y cuando le damos la vuelta a este segundo disco que conforma el Blonde on Blonde, nos encontramos con una canción de proporciones verdaderamente bíblicas, y no lo digo por el contenido necesariamente, sino por lo larga que es esta canción que ocupa toda esta última cara del Blonde on Blonde. Me refiero a un temazo que se llama Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Sí, dura 11 minutos y 21 segundos, ¿no? Bueno, la verdad es que esta canción a mí me fascina. Confessions of Johanna son las dos que más me conmueven y me emocionan. Otras tienen otras características, pero estas dos me emocionan y me conmueven. Dice Bob Dylan que componer esta canción empezó siendo algo sencillo para él. Se dejó llevar por la escritura y sintió esa sensación que tantas veces pasa con Bob Dylan, que no era capaz de parar. De ahí que lo llevó a los 11 minutos y pico, ¿verdad? Joan Baez hubiera querido que esa canción fuese para ella, pero desgraciadamente también para ella fue compuesta para Sarah Lawrence, ¿no? Esa mujer que en aquel momento se casó con Bob Dylan, con quien tuvo 4 hijos, y que fue, yo creo, un poco la mujer de su vida, sinceramente, ¿no? Y en ella pues exalta las virtudes físicas e intelectuales de esa mujer con la que tanto tiene en común. Le dijo a Robert Shelton en una ocasión que para él es la mejor canción que he compuesto nunca. En aquella época le dijo a Robert Shelton, bueno, no sé en qué época realmente se lo dijo, pero no me extrañaría nada si no es la mejor, porque esto es muy difícil, de las mejores, ¿no? Es una canción muy rica poéticamente. Es una poética además que está influida por los poetas que de verdad le inspiran a él, ¿no? Desde Poe, pero pasando por 3 muy importantes en esta canción, que son William Blake, Arthur Rimbaud y Allen Ginsberg, ¿no? Las palabras se van sucediendo y se va creando una melodía intemporal, repetitiva, que te va transportando, bueno, pues muy lejos de donde estás. Tú vas oyendo y te vas alejando de donde estás y te vas metiendo y te vas dejando llevar por ella, ¿verdad? Sinceramente, fue una canción, además, muy curiosa, porque digamos que el día dejó a Bob Dylan, digamos que componiendo o terminando de componer esta canción desde el atardecer, y los músicos estaban, bueno, jugando las cartas en el estudio, haciendo tiempo, esperando que en cualquier momento terminase, y terminó, sí, pero terminó a las 4 de la madrugada. Charlie McCoy dijo en su momento que mantenerte despierto hasta las 4 de la mañana o de la madrugada
tocar un tema largo y lento es muy difícil, ¿no? Todos los músicos esperaban, pues eso, un estándar de 2, 3, 4 minutos y quedaron sorprendidos por la duración tan larga de este tema, ¿no? En ese tema que además notas un Dylan lánguido, una voz que te va hipnotizando. Lo que te decía yo antes, te va llevando, te vas apartando y pierdes la sensación de dónde estás, ¿no? Y yo creo que hace una interpretación emocionante, que además lo que hace en esa interpretación es contagiar esa emoción y te lleva llevando, ¿no? Yo creo que... Y además decir algo importante, bonito, curioso, que al final del tema interpreta pues uno de los solos de armónica más largos de todas sus canciones, 1 minuto 40 segundos de armónica y guitarra acústica, ¿no? Es una auténtica maravilla. En ningún momento se hace pesada a pesar de su extensión, y la verdad es que una canción para escucharla y escucharla, y yo llevo no sé cuántos años escuchándola y cada vez me gusta más. Creo que tenías por ahí una cita de Roger Waters incluso, ¿no? Que hablaba sobre esta Roger canción. Waters, de Bob Johnston y de George Harrison, referidas a esta canción, ¿no? Roger Waters dice que esta canción me cambió literalmente la vida, la forma de componer, de hacer música, y que si Bob Dylan era capaz de escribir una canción así, él era capaz de escribir, él tenía que escribir un gran disco, un disco entero, ¿no? Bob Johnston, el productor, dice, cuando lo escuchó después de que fuese grabada, dice, es la cosa más bonita que he escuchado en mi vida. Y fíjate que emplea la palabra bonita. Que cuando hablamos de canciones, si decimos bonita, tampoco, bueno, bonita. Y finalmente George Harrison, ¿no? Dice, George Harrison compuso Long, 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 de su álbum blanco, del The Beatles del año 68, tras escuchar los acordes de esta canción. Bueno, es evidente que cosas que se hacen así, estos fenómenos que se dan, hacen muy grande a quien las crea. Llegamos así al final de este disco y también nos acercamos ya al final de este primer programa de discos memorables. Estamos hablando cibernéticamente a través del océano con el poeta gallego Antonio García Teijeiro. Y, como digo, llegamos al final porque esa es la última canción del disco, de Blonde on Blonde, que a mí me parece un disco absolutamente redondo, un disco doble en el que no hay ninguna canción que puedes decir, pues no tiene que estar allí, no debería haberla incluido, mejor no haber grabado esto. No, todas las canciones tienen su lugar en este disco y es un disco, como digo, que me parece... Bueno, no voy a decir que sea perfecto porque no hay nada que sea perfecto, pero desde luego, si un disco es redondo, el Blonde on Blonde de Bob Dylan lo es. Antonio, te voy a dar la oportunidad para que nos expliques a quien esté ahí escuchando, convenzas de alguna manera a quien esté ahí escuchando de por qué hay que escuchar este disco de Bob Dylan, el Blonde on Blonde, entre los muchos que ha grabado Dylan, por qué este debe ser el primero por el que accedamos a la música y a la literatura de Bob Dylan. Bueno, llegado a este punto, que lo primero hay que hacer, este disco hay que escucharlo. La gente oye música, pero no sé si la escucha. Este disco es para escuchar, pero para escuchar en condiciones y con las letras, porque además es muy fácil de acceder a las letras, porque este disco está dentro, o sea, las letras de este disco están en libros que ya fueron publicados hace muchísimo tiempo, no es necesario recurrir a este último libro, ¿no? Que sacaba todas las letras, pero hasta el 2001 creo que era. No, escucharlo con calma, y hay que escucharlo con calma, leyendo las letras de vez en cuando, o mejor siempre, pero las letras, porque es, desde mi punto de vista, un homenaje claro a la variedad de la música, a las raíces de la buena música, y al mismo tiempo tiene una calidad literaria tan alta que es casi también como una especie de homenaje a la poesía puesta en música. Por eso yo sinceramente creo que vale la pena emplear un tiempo para escuchar estas, creo que son 14 u 11, ahora de memoria no me acuerdo, creo que son 14. Son 14, parece, ¿no? Sí, 14 canciones. 14 canciones que realmente, bueno, te van a transportar a un estado de felicidad muy grande.
Muy bien, Antonio, llegamos así, por tanto, al final de este primer programa, de este primer podcast de Discos Memorables, que estará disponible en portales de internet como Podomatic o YouTube, y esperamos también pronto en el blog Versos y Aluminios que tú diriges. Ha sido un verdadero placer desgranar contigo este magnífico disco de Bob Dylan, e instamos a todos quienes estén escuchando ahí afuera a que escuchen el disco, como tú dices, con calma, leyendo las letras, porque esto es un verdadero monumento de la música del siglo XX. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Un placer enorme, enorme.